Hola alumnos, ¿cómo están? Soy el profesor Juan Falla. En esta oportunidad voy a explicarles un poco sobre el uso y manejo de esta herramienta bioinformática llamada PyMol para la visualización de biomoléculas como proteínas o ácidos nucleicos. Para comenzar con este protocolo, cabe resaltar que la finalidad de este protocolo es que todos ustedes puedan llegar a tener esta estructura tal cual como se está mostrando aquí. Debemos primero ingresar al navegador e ingresar a esta página rcsb.org, que es una base de datos donde se almacenan las estructuras tridimensionales de proteínas y ácidos nucleicos y complejos que ayudan a estudiantes y a investigadores a entender los aspectos, en este caso, por ejemplo, aspectos de biomedicina y de síntesis de proteínas para la salud y enfermedades. Entonces, lo primero que debemos ingresar es a esta base de datos y luego escribir la proteína de nuestro interés. En este caso será una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Entonces, vamos a escribir aquí proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Cabe resaltar de que se debe escribir en inglés, ya que de esta manera comenzará la búsqueda. Si lo escribimos en español, difícilmente lo vamos a poder lograr. Entonces, escribimos la proteína de nuestro interés y una de las características que tiene esta base de datos es que las proteínas que están almacenadas o las estructuras que están almacenadas aquí presentan un código de 4 letras. Este código de 4 letras es único para cada proteína. Ahora, nosotros podemos buscar la proteína de nuestro interés por el nombre, pero también podemos buscarlo por el número, por el código de 4 letras. En nuestro caso buscaremos el código 1FMO, que es la proteína con la que trabajaremos hoy. Esta 1FMO es una estructura cristalizada de proteína quinasa A con PKI, que es su inhibidor natural. Entonces, procedemos a descargar esta proteína en formato PDB, que es el formato que nos permitirá luego hacer la visualización en PyMol. Guardamos y después de guardar nosotros ya elegimos o decidimos en qué carpeta vamos a guardar nuestro file. Yo ya tengo esa proteína guardada en un file y así que procedo luego a ingresar a PyMol. En PyMol aparecerán dos ventanas al abrir PyMol. En estas dos ventanas que aparecen, las características de estas dos ventanas es que es aquí en esta ventana principal, en esta ventana totalmente negra, en donde aparecerá nuestra proteína visualizada. Antes de visualizar nuestra proteína, voy a hablarles un poco sobre PyMol. PyMol es un programa que funciona como una multiplataforma gráfica. Es de código abierto, eso significa de que normalmente se pueden agregar diferentes tipos de plugins para poder realizar diferentes operaciones. Cuando nosotros abrimos este programa, aparecerán dos ventanas, las que les expliqué hace un momento. Una de ellas con los menús desplegables, File, Edit, Build, Movie, Display, etc. Y cada uno de ellos contendrá diferentes opciones con las que nosotros podemos trabajar. La otra ventana, que es esta ventana que aparece aquí, esa ventana es donde se visualizarán las moléculas y también tiene otras opciones que nos permiten realizar algunas tareas, pero que también se pueden realizar con la primera ventana. Son complementarias. Entonces, para entender un poco mejor PyMol, vamos a cargar la proteína en su panel de visualización, en este panel que está aquí. Tenemos dos formas de hacerlo. La primera forma es una forma más manual, en donde tenemos que ir a File, Open, y luego dirigirnos al escritorio donde nosotros tenemos nuestra proteína. Yo le coloqué de nombre a esta proteína PKA. Es muy probable que ustedes lo descarguen y el nombre que tengan de la proteína es 1fmo.pdb. Abrimos esta proteína. Otra manera de poder abrir esta proteína es de manera no tan manual. O sea, no es una manera de ir a File y después ir a cada uno de los menús. No, sino hacerlo con comandos. Fetch,
1FMO. Estos comandos pueden ser tanto escritos aquí como en esta posición. Y como ustedes pueden ver, es la misma proteína que hace un momento yo cargué. La estructura de esta proteína será cargada en la ventana en un formato llamado lines. Esta ventana de visualización tiene 5 partes. El área de visualización, donde será cargada nuestra proteína. La línea de comando, donde yo también puedo escribir los diferentes comandos. El menú del panel, donde voy a encontrar los objetos, que es con los que voy a hacer diferentes opciones para poder trabajar con ellas. Los controles del ratón y los controles del video. Los más importantes aquí sería, para que nosotros podamos trabajar de una manera óptima, es lo de los objetos, donde nosotros podemos escribir comandos, y la pantalla de visualización. El área de visualización es donde aparecerá la molécula con la que estamos trabajando y donde los objetos son cargados. Cada uno de estos que están aquí se llaman objetos. El área de la línea de comando es donde vamos a escribir los comandos que el programa reconoce. Por ejemplo, si yo escribo hola, no me va a reconocer porque no es un comando del programa. Pero si yo escribo otro, por ejemplo, color, red, sí me va a reconocer. El menú del panel, donde se puede utilizar, esto nos va a permitir mostrar o ocultar el objeto que se está siendo visualizado, así como de cambiar muchas de sus posibilidades, ya que también permite realizar muchas otras opciones. Y el mouse y el del video, que se puede trabajar desde estas ventanas, pero también se pueden trabajar desde las ventanas que están aquí arriba, desde la ventana que está aquí arriba. Como ustedes ya pueden haberse dado cuenta, con el mouse también se pueden hacer diferentes tipos, tienen también opciones. Por ejemplo, la opción de rotar, que es haciendo clic izquierdo, el del zoom, que es haciendo clic derecho, y con la parte de en medio del mouse uno puede mover la proteína a diferentes lugares de la ventana de visualización. Uno de los 2 comandos iniciales con los que vamos a trabajar es con el comando orientar y con el comando rest, de restaurar. Por ejemplo, si nosotros hacemos lo siguiente y no sabemos, queremos que la proteína regrese a la posición inicial, entonces nosotros podemos escribir el comando reset para poder llevarlo a su posición original. O también podríamos hacer clic aquí para llevarlo a su posición original. Ahora, si nosotros quisiéramos saber a esta proteína, llevarla por el eje mayor que ésta tiene, podemos escribir el código orientar y lo orienta en el eje X del lado de la proteína que tenga la mayor cantidad de aminoácidos. En la ventana de objetos, nosotros tenemos estas diferentes letras, A, S, H, L y C. ¿Qué es lo que significan esas letras? Esas letras significan acción, que es las diferentes acciones que nosotros podemos hacer sobre este objeto. Por ejemplo, zoom, orientar, centrar, llevarla al punto de origen, renombrar el objeto, duplicar, deletar el objeto, remover aguas, remover hidrógenos. Por ejemplo, aquí tenemos aguas, que son estos puntitos rojos. Son aguas y nosotros quisiéramos removerlas porque no vamos a trabajar con ellas. Entonces podríamos removerlas desde aquí. O lo podemos manejar también con el comando remove res n H2O o HOH. Y estamos eliminando las aguas. También tenemos la opción S de show, de mostrar, que nos va a permitir cambiar la manera en cómo nosotros estamos visualizando esta proteína. Por ejemplo, aquí la estamos visualizando en lines, en líneas. Entonces, si nosotros quisiéramos visualizarla en otro tipo en otro formato, podríamos utilizar stick, en donde ya las líneas son un poco más gruesas y nos permite visualizar un poco ya mejor la proteína. Pero en proteínas terciarias o en este tipo de estructuras,
es muy difícil trabajar desde este tipo con este tipo de representación. Pero como nosotros sabemos que estas proteínas están conformadas por hélices alfas y hojas betas, entonces podríamos trabajarlas con la representación de tipo cartoon, que nos va a permitir observar esas hélices alfas y hojas betas de la proteína. Pero si nosotros colocamos ese cartoon encima de las stick, sin desligar stick, se va a ver desorden. Es para eso de que existe esta opción H, que es de ocultar, hide. Entonces nosotros podemos ocultar aquí sticks y también líneas. Y de esa manera nos quedaría solo la proteína representada gráficamente en cartoon. También existen otras opciones como label que nos permiten nombrar o saber los nombres, por ejemplo, de los residuos que se encuentran en la proteína, lisina 78. Claro que luego se pueden cambiar los colores para que se vean mejor. Y también se encuentran esta última opción de colores que nos permite colocar colores diferentes a la proteína. Por ejemplo, de los colores con los que a mí me gusta trabajar es con el color azul marino y magenta. Ahora, una de las maneras en cómo se trabajaría mejor es colocando el fondo de color blanco para que se vea un poco mejor. Entonces ahí podemos usar la opción de background, color, white. O podríamos también hacerlo desde display, background, white. Ahora estamos viendo que la parte de atrás de la proteína, donde se encuentra esta proteína, donde se está visualizando, es de color blanco. Vamos a quitar los nombres de los aminoácidos porque por ahora no nos van a servir. ¿Dónde se quita eso? En Hide. Hide Label. Entonces, conociendo eso, vamos a comenzar ahora con nuestro protocolo. Como ya se hizo en un inicio, removimos los hidrógenos y para una mejor explicación, nosotros vamos primero a observar cómo es la secuencia de estos aminoácidos. Y la secuencia de estos aminoácidos está conformada desde el aminoácido 1, glicina, hasta el aminoácido F, fenilalanina. Pero vemos que aquí también dice A y aquí dice B. Eso quiere decir de que esta proteína está formada por dos cadenas, la cadena A y la cadena B. ¿Qué es lo que representará la cadena A? La cadena A, si nosotros seleccionamos la cadena A con el mouse, nos está representando básicamente la proteína quinasa A. Vamos a darle un color diferente. Lo que nosotros seleccionamos aparece almacenado en este objeto que se llama cele. Démosle un color a cele. Ya. Entonces, lo que observamos aquí es que lo que está en la proteína en la cadena A es la proteína quinasa A. Y lo que está en la cadena B es su péptido inhibidor, PKI. Ok. Entonces, una de las cosas que podemos hacer aquí, vamos a regresar todo a la normalidad. Una de las cosas que podemos hacer aquí es dividir estas dos cadenas en objetos independientes, porque estas dos cadenas están almacenadas en un solo objeto llamado 1FMO. Vamos a dividirlo en cadenas independientes. Para realizar eso, tenemos que escribir en nuestra línea de comando el comando split chain y luego escribir el objeto donde está almacenado estas cadenas, 1FMO. Aparecen aquí dos nuevos objetos, uno que es la proteína quinasa y el otro que es el PKI. Ya teniendo este primer paso, comenzaremos ahora a explicar un poco sobre las características que presenta la proteína quinasas y
cuál es la estructura de esta proteína. Vamos a tomarnos un tiempo para entender esta proteína. La proteína quinasa, todas las proteínas quinasas, ya sea una proteína quinasa de tipo serine protein quinasa o tirosina protein quinasa o una treonin protein quinasa, presentan un dominio catalítico muy similar que está compuesto por una estructura que se divide en dos lóbulos. Estos dos lóbulos es un lóbulo N-terminal y un lóbulo C-terminal. Un lóbulo N-terminal está formado por 5 hojas betas y por 2 hélices alfas, y un lóbulo C-terminal está formado por, en su mayoría, hélices alfa. Vamos a dividir el lóbulo N-terminal y el lóbulo C-terminal para poder visualizarlo mejor. Nosotros podemos seleccionar de manera manual los aminoácidos que se encuentran aquí, en esta secuencia de aminoácidos de la proteína. Pero una manera más rápida es hacerlo con línea de comando. Y entonces escribiremos lo siguiente. La manera en cómo PyMol reconoce las líneas de comandos es de la siguiente manera. Primero nosotros colocamos el comando seleccionar. Lo que va a seleccionar es lo que nosotros le vamos a decir ahora. En este caso vamos a decirle que seleccione N-terminal. Y no es que él va a seleccionar que N-terminal sea un código o un comando que PyMol va a reconocer. No. Yo puedo cambiarle cualquier nombre aquí. Terminal 1 o puedo ponerle N terminal no, solamente. Lo que se coloca después de select es el nombre que tú le quieres dar al objeto. Entonces yo le quiero dar el nombre N subión terminal. Luego va la coma y luego coloco el comando resi, que se refiere a residuos, un espacio, y voy a seleccionar que estos residuos vayan desde la posición 13 hasta la posición 192. Pero, ¿de qué objeto quiero que seleccione estos aminoácidos? Quiero que lo seleccionen del objeto que contiene a esta proteína. 1-FMO-E. Listo. Lo seleccionó. Y acá apareció un nuevo objeto. Vamos a darle un color diferente a ese nuevo objeto. Lo podemos hacer de dos maneras. Podemos colorearlo desde aquí. O podemos hacer una coloración desde la línea de comandos colocando color, el nombre del color, ya puede ser rojo, azul, verde, amarillo, en inglés. A mí me gusta el color marín. Y seleccionamos, aquí estamos diciendo que le coloque el color marín o azul marino. ¿A quién? A N terminal. Entonces, por los dos lados nosotros podemos hacer esa coloración. Ahora, aquí podemos observar de que sí, el N-terminal está formado en su mayoría por 5 hojas betas y 2 hélices alfas. 2 hélices alfas. Estoy colocando unos aminoácidos más para el N-terminal para que se pueda ver una mejor diferencia a la hora de mostrarles cuando ya se tenga coloreado el C-terminal. Ahora, de la misma manera, en como hemos seleccionado el N-terminal, vamos a seleccionar el C-terminal. Será select, vamos a ponerle el color magenta, perdón, vamos a seleccionar un nuevo objeto y ese objeto va a tener un nombre, C-terminal. ¿Qué va a contener este nuevo objeto? Este nuevo objeto va a contener a los residuos que van desde la posición 193 hasta la posición 350. Los residuos que van a estar dentro, o va a seleccionar los residuos que se encuentran dentro de 1-FME, que viene a ser la proteína quinasa A. Listo. Ya los tenemos seleccionados. Al igual que antes, le vamos a dar un color. Color magenta
C terminal. Entonces ahí tenemos nuestra coloración, nuestra proteína, para entender que esta proteína está formada por un lóbulo N terminal que comprende a 5 hojas betas y a hélices alfas, 2 hélices alfas, aunque aquí le estoy colocando un poco más de hélices alfas, ya luego le voy a explicar por qué, y un C terminal que está conformado en su mayoría por hélices alfa. Vamos a cambiarle los nombres a uno FME y a uno FMI. Podemos hacerlo de dos maneras. ¿Por qué le vamos a cambiar los nombres? Para que luego no haya equivocación al estar escribiendo 1FMO, 1FMI o 1FMO normal. Entonces vamos a cambiar los nombres. Vamos a hacerlo de dos maneras. La primera va a ser seleccionando 1FMOE, yéndonos a renombrar el objeto y después borramos este objeto y como 1FMO_E representa la PKA, le pondremos PKA. La otra forma en la que podemos renombrar un objeto es con comando. Colocamos set name y luego colocamos el nombre antiguo del objeto, 1FM_I, y luego colocamos el nombre del nuevo objeto, PKI. Y aquí hubo un cambio, que es este PKI. Solo para reforzar cómo debemos colocar los colores o los comandos de los colores, vamos a colocar el color anaranjado para PKI. Listo. Entonces ahí tenemos ya nosotros cómo está formada nuestra proteína quinasa, que está formado por dos lóbulos, un N terminal formado por 5 hojas betas, 1, 2, 3, 4 y 5, por hélices alfas también, y un C terminal que está formado en su mayoría por hélices alfas. Ahora, otra característica que tienen las proteínas quinasas A es que estas presentan una hendidura en la mitad de estos dos lóbulos, presentan una hendidura donde va a ocurrir la interacción con el sustrato. Este sustrato que tenemos aquí, el PKI. Viéndolo desde este punto de vista, nosotros a simple vista no lo podemos notar, no lo podemos ver. Para eso existe una función que se llama surface, superficie, que nos va a permitir observar la superficie de la proteína. Vamos a colocar la superficie para proteína quinasa A. Entonces, las maneras de representación se encuentran en S. Nos vamos a S, surface, y ahí tenemos la superficie de la proteína quinasa. Entonces, es así como ocurre la interacción entre el sustrato y la quinasa. ¿Lo pueden notar? Otra manera de poder colocar la superficie a la proteína es con línea de comando. Vamos a quitar la superficie. Hide, superficie. Vamos a hacerlo con línea de comando. Ya les comenté de que las representaciones se encuentran en S. Mostrar superficie. ¿En quién? En PKA. Quitar superficie. ¿En quién? En PKA. ¿Ok? Entonces, esta hendidura que ustedes ven aquí, esta hendidura que se encuentra entre esos dos lóbulos, es donde el ATP se liga a sustrato. Es una de las características de las proteínas quinasa, que es la fosforilación de su sustrato. Y esa fosforilación ocurre obteniendo un fosfato o quitando un fosfato de ATP para poderlo donar a la proteína sustrato. Entonces, a esta hendidura que ustedes ven aquí, se le conoce también como hendidura catalítica, o también conocido como SBS, sitio de ligación al sustrato.
Se le conoce a esta hendidura. El tamaño de esta hendidura, de la hendidura que ustedes ven aquí, ese tamaño va a depender del residuo que fosforile. ¿A qué significa eso? Ok, hay proteínas quinasas que fosforilan solo serinas. Hay proteínas quinasas que fosforilan solo tirosinas. Entonces, la hendidura va a depender del residuo que va a fosforilar. Por ejemplo, si fosforila serinas, la serina tiene una cadena lateral más pequeña en relación si fosforila tirosinas, que tiene una cadena lateral más grande. Entonces, las proteínas quinasas que fosforilan tirosinas tienen una hendidura más profunda que aquellas que fosforilan serinas. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo interactúan las quinasas con su sustrato. Cómo interactúa esta quinasa con su sustrato. El lóbulo N-terminal, que fue nombrado, o que tenemos aquí, el lóbulo N-terminal, que fue coloreado de color azul, de todas las proteínas quinasas, se van a ligar con ATP. Y el C-terminal se va a ligar más con el sustrato. Es por eso que quise colocar un poco más esta coloración, ¿no? Este C-terminal se liga más al sustrato y este N-terminal se va a ligar al ATP. ¿Dónde se va a encontrar el ATP? El ATP se va a encontrar en una hendidura. En esta hendidura. Ahora, ¿podemos ver el ATP? Sí. Afortunadamente, esta proteína quinasa fue cristalizada, no exactamente con el ATP, pero sí con adenosina, que viene a ser un sustituyente en lo que es la cristalización para el ATP. Para que ustedes vean dónde es que encaja el ATP. Vamos a seleccionar esta adenosina. Vamos a ponerle un nuevo nombre. Adenosina. Y vamos a hacer que esta adenosina aparezca. No puede aparecer en Cartoon porque ya hemos hablado que Cartoon es para hélices alfas y hojas betas. Adenosina no va a tener hélices alfas ni hojas betas. Ni tampoco en Lines, ni tampoco en Stick, ni tampoco en Ribbon y en Stick sí pueden aparecer. En Line también, perdón, también pueden aparecer. Por ejemplo, que aparezca en Line. Le quitamos Line. Que aparezca en Stick. Vamos a quitar Stick. Y que aparezca en Ribbon. Pero la mejor manera de poder representarla es es en esferas. Ahí está. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, esta adenosina encaja de manera perfecta en las proteínas quinasas. Así es como encaja ATP en las proteínas quinasas. Pero de esta manera no se observa muy bien. ¿Ok? Entonces, sencillo. Hay una manera de cómo hacer de que la superficie sea un poco más transparente. Nos vamos a esta opción. Nos vamos a transparencia. Perdón, nos vamos a Surface 50%. Entonces aquí observamos cómo es que encaja esta adenosina dentro de la proteína quinasa A. Está adentro de esta proteína. Y es aquí donde va a ocurrir la fosforilación. Si esto fuera ATP, aminoácidos importantes que luego se van a mencionar, van a quitar el fosfato, un grupo fosfato del ATP para donarlo al sustrato y así de esta manera fosforilar el sustrato, que es la característica de una proteína quinasa, la fosforilación. Las proteínas quinasas es el segundo o tercer grupo más abundantes en cuanto a proteínas dentro del genoma humano. Entonces tienen una gran importancia porque las proteínas quinasas se encuentran en diferentes tipos de señalizaciones. Por ejemplo, en el crecimiento también hay proteínas quinasas, en el aprendizaje también hay interacción de proteínas quinasas, en la motilidad, en la supervivencia, como nosotros conocemos, también hay interacción de proteínas quinasas. Es el cambio post-traduccional
uno de los cambios posttraduccionales más abundantes dentro del organismo. Esta adenosina se encuentra en un bolsón, en una hendidura catalítica, en una hendidura. La característica de este bolsón es que es un bolsón hidrofílico que se encuentra en la base de la hendidura entre los dos lóbulos. Para que ocurra la interacción entre esta proteína sustrato, la PKI, que en realidad es un inhibidor, y esta proteína quinasa, van a intervenir diferentes aminoácidos importantes y característicos de las proteínas quinasas. Un factor que determina la especificidad de la interacción entre las proteínas quinasas con el sustrato es la presencia de aminoácidos que flanquean o que se encuentran en esta sustrato proteína quinasa. ¿A qué me refiero con eso? Las proteínas quinasas van a fosforilar una serina, una treonina o una tirosina. En este caso, como es un inhibidor, hubo una mutación de alanina, de serina por alanina. Hubo un cambio. Donde se encuentra esta alanina, debió haber estado una serina. Pero como es un inhibidor, entonces eso permite de que no haya una fosforilación. Existen aminoácidos que flanquean normalmente a este tipo de aminoácidos, serina, treoninas o tirosinas, que son fosforilables, o también conocidas como P sub 0. Vamos a denominarle P sub 0. P sub 0. Y vamos a darle un color rojo. Y vamos a mostrarla. Stick. Estamos mostrando aquí la alanina en la posición P sub 0. El aminoácido que debería ser fosforilado si es que fuera una serina o treonina. ¿Cuáles son los aminoácidos importantes dentro de esta proteína quinasa? PKI, proteína quinasa inhibitoria. El inhibidor de la proteína quinasa. Son aminoácidos positivos que se encuentran muy cerca al P sub 0, que son normalmente aminoácidos positivos, que pueden ser argininas o lisinas. Ahora, vamos a denominarles a estas proteínas anclas. ¿Por qué? Porque van a permitir que las proteínas sustratos se anclen a las proteínas quinasas para poder ser luego fosforiladas.